Millonario invita a su empleada y su amante enfrenta a una diosa misteriosa y... La noche era una mezcla de luces brillantes y el olor a mar que llenaba el aire. Tomás, ese carismático millonario conocido por sus extravagancias y sonrisa encantadora, había decidido hacer algo inusual: invitar a sus empleadas a una fiesta en su lujosa mansión sobre la playa. Pero no solo cualquier fiesta. Esta noche estaba destinada a ser especial. Una celebración en la que agradecería la lealtad y esfuerzo de su equipo. Sin embargo, había un detalle que oscurecía el ambiente. Selma, su enigmática amante, se sentía amenazada por el aire de complicidad entre Tomás y su joven artista, Lara. Los opulentos candelabros colgaban del techo como estrellas que parecieran vigilar cada movimiento. La música vibrante se colaba entre las risas y murmullos, mientras deliciosos platos de mariscos y exóticas frutas pasaban de mano en mano. Tomás, siempre el centro de atención, se movía entre la multitud como un rey. Las luces comenzaron a parpadear, y un murmullo de inquietud atravesó a los invitados. De la nada apareció Calíope, la diosa del mar, con su cabello azul que caía como olas, y una presencia que parecía desafiar la lógica misma. Nadie podía apartar la mirada de su figura deslumbrante. «Esta mansión es un portal», anunció con una voz que resonaba como un eco en la brisa marina. Lara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con un destello en los ojos, Calíope se acercó a Lara. «Te ofrezco un deseo, pero a cambio de algo invaluable». El corazón de la joven latió más rápido. ¿Un deseo? Se sintió atrapada en una red de posibilidades. No solo sería un sueño cumplido, podría conseguir la vida que siempre había anhelado. Sin embargo, un atisbo de peligro la envolvió. Selma, al verla tan cerca de la diosa, frunció el ceño. «No dejes que te engañe», murmuró a sus amigas, mientras el miedo se instilaba en su corazón. No podía permitir que Lara interrumpiera su plan de aferrarse a Tomás. Su mirada se volvió ácida, como un veneno que amenazaba con brotar. La tensión era palpable en el aire, inquietando a todos los presentes. Mientras la fiesta continuaba, Lara se debatía entre el deseo y el temor. Las luces seguían titilando, como si pronosticaran un destino incierto. Lo que quería podría desatar un desastre cósmico, alterando la realidad para siempre. Lo intuyó, pero la emoción de la oferta la consumía por dentro, y cada segundo la empujaba más a tomar una decisión. Justo cuando todo parecía indicarle que debía elegir, un grito desgarrador cortó la música. Selma había puesto en marcha un plan oscuro. Con manos temblorosas, Lara comprendió que no solo su deseo estaba en juego, sino la estabilidad de su mundo y el de Tomás. Era un punto de no retorno. ¿Podría Lara salvarlos a todos antes de que fuera demasiado tarde? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Todo se paralizó. El estado de euforia de la fiesta se desvaneció en un instante, reemplazado por una tensión que podía cortarse con un cuchillo. El grito de Selma resonó como un eco profundo en el corazón de la mansión. «No». Con ojos desorbitados, todos se dieron vuelta hacia ella, expectantes y confundidos. Se había puesto de pie, su figura frágil temblaba mientras el rostro se le llenaba de furia. «No puedes hacer esto», gritó, su voz desgarradora retumbando. Lara sintió que su estómago se encogía. Selma había removido algo oscuro y profundo en su interior. «Estás jugando con fuerzas que no comprendes». Calíope, la diosa del mar, permanecía imponente, un brillo en los ojos como si disfrutara del conflicto. Sonrió como si el caos que había desatado la llenara de un poder terrible. «¿Acaso no lo ves? Esta casa está llena de secretos.
Tomás no es quien crees, declaró, cada palabra un estallido que aumentaba la incertidumbre. ¿Qué? Lara se sintió enajenada. ¿Qué quieres decir con eso? Selma, entre el llanto y la furia, gritó. Cállate. Sabes que no puedes hacer esto, Calíope. No puedes. Su rostro blanco como la cal ahora estaba caliente como una fogata de desesperación. Unas lágrimas de rabia se deslizaron por sus mejillas. Él es mío. Es mío y siempre lo ha sido, interrumpió Lara, su voz emergiendo con cierto vigor, como si hubiera despertado de un pesadilla. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de fragor que comenzó a emerger en el ambiente. Las luces titilaban intensamente, creando sombras que danzaban entre los rostros preocupados de los invitados. Fue en ese instante cuando Calíope se volvió hacia Tomás, que había estado observando la escena con una mezcla de sorpresa y confusión. No es lo que crees, susurró la diosa, intensificando la intriga. Tu origen, tu poder es mucho más profundo de lo que has imaginado. Un murmullo recorrió a los invitados. La mente de Lara se llenó con una neblina de preguntas. ¿Qué estaba sucediendo entre Tomás y Calíope? Aquella nobleza misteriosa parecía esconder verdades oscuras, mientras las manos de Tomás temblaban a sus costados, su semblante normalmente seguro derrumbándose como un castillo de arena. Selma comenzó a acercarse a Tomás. Su mirada se tornó febril. No la escuches. Todo lo que había detrás de su sonrisa manipuladora se desnudaba lentamente. Su carácter se enredaba en una angustia desgarradora. No te dejes seducir. Es un truco. De repente, las luces estallaron en un borrón de color. Un grito agudo y el sonido de cristales rompiéndose llenó el ambiente, como si el mismo cielo se estuviera desgarrando. El mundo de Lara se volvió borroso, y todo giró. En medio del caos, se dio cuenta de que Calíope había girado su atención nuevamente hacia ella. Tu deseo, Lara. El ondular del mar trae más que solo sueños. Con un gesto, una ola de frío recorrió la habitación, una ola que las arrastró a un abismo de verdad. Ahora el destino está atado. Tener el deseo también significa aceptar la oscuridad que viene con él. Lara sintió un nudo en la garganta. Las revelaciones la golpeaban, una tras otra, como si fueran olas implacables. Le parecía que el aire faltaba en sus pulmones. Tomás no era solo un millonario, había algo más, algo antiguo, que lo ataba a la diosa. ¿Quién eres tú realmente?, le preguntó a Tomás, desbordada de incertidumbre. En sus ojos vio lo que había temido, la sombra de un secreto que los había unido desde el principio. Pero antes de que él pudiera responder, otro destello iluminó la habitación, y con él la verdad empujó a Lara hacia la salida de su propia vida. La casa se había convertido en un laberinto de engaños, y el deseo que había albergado la llevó a un abismo. La pregunta flotó en el aire. ¿Quién era realmente Tomás? ¿Y qué precio tendría que pagar Lara por su deseo? El tiempo se detuvo, dejando el eco del grito de Selma resonando en sus corazones, mientras todos los presentes intercambiaban miradas de terror. El juego de la verdad apenas comenzaba. La pregunta flotó en el aire. ¿Quién era realmente Tomás? ¿Y qué precio tendría que pagar Lara por su deseo? El tiempo se detuvo, dejando el eco del grito de Selma resonando en sus corazones, mientras todos los presentes intercambiaban miradas de terror. Entonces, como si el universo hubiera decidido intervenir, ocurrió algo inesperado. Un temblor recorrió la mansión. Las luces se apagaron de golpe, sumiendo a todos en la oscuridad. Un susurro frío comenzó a rodear a cada persona, como una brisa helada que promete desastre. Calíope, aún en pie y con una sonrisa enigmática, reveló un brillo místico en sus ojos. Observen bien. Su voz resonó, reverberando en la noche. Con un giro de su muñeca, el suelo comenzó a vibrar. Un destello de luz azulada iluminó brevemente el espacio. Y de repente, una brecha apareció en el suelo. Era un abismo oscuro, que parecía boquear como si la casa misma tuviera un corazón hambriento. Los gritos de los invitados se mezclaron en un clamor de pánico. Selma retrocedió, sus ojos llenos de horror, y se lanzó hacia Tomás, quien se había quedado paralizado. «Esto no es real», gritó,
aferrándose a él como si su vida dependiera de eso. Pero Tomás no parecía escucharla. Sus ojos se habían vuelto vacíos, como si hubiera sido arrastrado hacia un profundo abismo interior. Lara, sin poder contenerse, dio un paso hacia adelante. ¿Qué está pasando? La preocupación la consumía, y sintió que la presión en su pecho aumentaba. Justo cuando las sombras comenzaban a cerrar el espacio, un grito penetrante resonó en la oscuridad. No era Selma. Era otra voz, profunda y resonante, que parecía provenir del mismo corazón del abismo. ¡Libérame! La voz, llena de furia y sed de venganza, parecía surgir de un mundo olvidado. Las luces comenzaron a titilar de nuevo, revelando piezas de un rompecabezas que Lara nunca imaginó. La figura de Tomás se transformó ante sus ojos. Su piel palideció, y un destello de escamas brilló a través de su hombro, surgiendo como un recuerdo olvidado. Él no era solo un hombre. Era algo más. Un ser que había estado oculto, escondido tras una apariencia pulcra y de negocio. Un grito partidario. Todos en la mansión restallaron como si un hilo invisible los conectara en la consternación. «¡Es un monstruo!», alguien exclamó, mientras otros se apresuraban a huir hacia las salidas. Pero era demasiado tarde. La casa ya no era un refugio, se había convertido en una prisión. Lara miró a Tomás, que luchaba por recobrar la humanidad. «Dímelo, ¿quién eres realmente?». Su voz se quebró. Él la miró, y por un instante, en un destello de conciencia, pudo ver el hombre que había sido. «No lo entiendes, no lo hice intencionalmente», murmuró, su voz temblando. Calíope, alimentándose del caos, sonrió aún más. «La verdad es que él te necesita, Lara. Eres la única que puede decidir su destino, pero también el tuyo». En ese momento, la realidad del deseo de Lara giró. No solo se trataba de su elección, sino de un sendero que podría llevar a todos al abismo. «¡No!», gritó Selma, desesperada, mientras se alejaba de la figura que había amado. «Esto es tu culpa. Tú lo has traído de vuelta». Con esas palabras, el silencio grueso y pesado de la tensión chocó de repente. Un destello final iluminó la habitación. La verdad era más oscura de lo que Lara había imaginado. Tomás, el millonario carismático, el amante cautivador, era en realidad una criatura que había estado atrapada entre dos mundos. ¿Qué significaría eso para Lara? Y más importante, ¿qué precio tendría que pagar por sus deseos y por el amor que creía tener? En la oscuridad que ahora dominaba, el verdadero juego estaba por empezar. Las sombras del abismo temblaron, y Lara sintió un sudor frío escurriendo por su espalda. La tensión era insoportable. Mientras todos los ojos estaban fijos en Tomás, el aire estaba cargado de un miedo palpable. «¿Quién eres realmente?», repitió, su voz un hilo tembloroso que apenas pudo salir. En el silencio, el eco de su pregunta se amplificó, reverberando en el corazón de la mansión. Tomás abrió la boca, y por un momento los ojos de Calíope brillaron con una chispa, como si esperara la revelación. «No soy un monstruo en este momento, pero debo recordarte quién fui», murmuró Tomás, su voz atormentada. De repente el suelo vibró de nuevo, como si la casa misma estuviera viva, recordando algo que había estado dormido demasiado tiempo. Una certeza creció en Lara. Él no era humano. «Sabes que no puedes hacer esto. No debes», gritó Selma, aferrada a Tomás como si su vida dependiera de ello. Sus ojos, llenos de desesperación y furia, estaban en un mar de confusión. Pero Lara sintió que la verdadera batalla no era entre Selma y ella, sino contra el secreto que Tomás había guardado. El caos en la sala aumentaba, resonando con murmullos de miedo. Calíope, sonriendo con esa mística peligrosa, alzó una mano. Era hora de que se desvelara la realidad. «El giro del destino ha llegado. Escucha, Tomás, lo que eres se revelará en esta noche». Con esas palabras, una corriente de energía atravesó el espacio, iluminando el aire con un destello sobrenatural. Las luces parpadearon y se estabilizaron en un brillo firme.
llenando el lugar con una luz azulada. Lara notó cómo la figura de Tomás comenzó a tambalearse, como si luchara contra una transformación interna. Su piel tenía escamas brillantes, reflejando esa luz, y cuando Lara se acercó, él se retorció en una lucha contra su propia esencia. ¿Qué está pasando, Tomás? ¿Qué escondes realmente? El pánico se apoderó de ella. Las respuestas estaban justo a su alcance, pero aún no se atrevían a salir. «¡Cállate, Lara!», rugió Selma, su rostro cobrando un tono pálido. La rabia en su voz se estaba convirtiendo en miedo. «No entiendes lo que estás haciendo». Un eco profundo resonó. «¡Liberadme!». La voz venía del abismo, pero también parecía provenir de Tomás. En un instante, algo rompió la atmósfera. La luz oscura del abismo comenzó a elevarse y girar, como si quisiese tragar la mansión misma. De repente, las escamas de Tomás se hicieron más prominentes, y en un giro vertiginoso, sus ojos se tornaron en una mezcla de humanidad y monstruosidad. Su rostro ahora parecía familiar, una impresión que Lara no podía ubicar. «Soy Tomás, pero también soy Tritón», dijo, cada palabra un suave eco del océano. En un instante, su verdadera forma estaba a la vista, y el impacto fue devastador. Selma se tambaleó hacia atrás. Su expresión se tornó un espectáculo de horror. «¿Qué? ¿Eres? Esto no puede ser», gritó horrorizada. «¿Acaso todos estos años? ¿Eras un mito?». El murmullo entre los invitados se intensificó, llenando la habitación de confesiones y secretos. Lara permanecía paralizada ante la revelación. Aquella vida de glamour en la mansión, las fiestas, la lujuria, todo había sido un telón de fondo para un secreto que hacía temblar los cimientos del propio mundo. De pronto, otra figura emergió del abismo. Era una silueta conocida, la madre de Tomás, quien había desaparecido misteriosamente años atrás. «¿Por qué me llamaste?», preguntó, su voz resonando como un eco de la tormenta. Su aparición fue como un rayo, corta, brillante y devastadora. «¿Por qué estás aquí?», rogó Tomás con la voz desgarrada, y Lara sintió que el aire se le cortaba. Lo que había creído que era solo una historia de amor, había superado sus límites. Ahora era un drama familiar insólito, donde cada personaje ocultaba un secreto aún más oscuro. Las emociones se dispararon. Lara no podía desenredar la fricción entre la atracción que sentía por Tomás y el terror que ahora la invadía. La mansión no era un refugio, sino la escena de una tragedia ancestral. ¿Qué más se ocultaba tras sus puertas? El abismo palpitaba, y una pregunta flotó en el aire: si Tomás había estado ocultando su verdadera naturaleza, ¿qué otras verdades se escondían entre ellos? El momento se convirtió en un mar de posibilidades desgarradoras, y ni siquiera la diosa podía prever lo que desencadenaría esta revelación. Mientras las luces continuaban parpadeando, Lara sintió que su corazón se hundía. La verdad era más peligrosa que cualquier deseo. La tensión crecía en la sala, respirándose en el aire pesado. Tomás, entre susurros de confusión, luchaba por encontrar el control. En su rostro se dibujaban rasgos desgastados, como si la revelación de su verdadera naturaleza lo estuviera desgarrando desde adentro. La madre, que parecía un fantasma en su presencia, lo miraba con mezcla de amor y reproche. Lara, paralizada, sentía cómo el pánico la ahogaba. «No puede ser», logró murmurar, mientras la peor de las angustias invadía su pecho. La transformación de Tomás era un rayo en medio de la tormenta. «Eres un Tritón», exclamó, como si sentirlo fuera suficiente para entenderlo. Ante esa verdad, su corazón se rompía de mil maneras. Cada palabra absorbía una parte de la magia que había creído real. Selma retrocedió, su rostro destilando horror y desilusión. «No te lo voy a permitir», gritó, su voz ahogada por el eco de su propia desesperación. «Esto no puede ser real». Aferrándose a Tomás, trataba de aferrarse a un amor que ahora parecía desvanecerse, pero las escamas de su piel brillaban con una verdad desbordante. El abismo detrás de ellos seguía latiendo, como una bestia esperando a ser alimentada. «Tienes que luchar»,
le imploró la madre de Tomás, miren, en un grito que resonó en la sala. Pero mientras hablaba, una sombra oscura apareció a su lado. Era un hombre, de pie junto al abismo, con una sonrisa torcida que parecía bastante fuera de lugar. ¿Es tu madre lo que traes de regreso, Tomás? ¿Una vieja historia y un amor perdido? Los murmullos del público se intensificaron. ¿Quién es él? Lara se preguntaba mientras el hombre extendía una mano. La figura era familiar. Era un viejo amigo de Tomás, dos amigos que habían forjado un mundo lleno de secretos. El pánico comenzó a carcomer el corazón de Lara. ¿Qué estás haciendo aquí, querido amigo? Pero el hombre no respondió. Giró la cabeza mirando a Selma. Ven, Selma. Sabes que eres parte de esto. Siempre lo fuiste, declaró, dejando caer palabras con una intención maliciosa. De repente, la atmósfera se llenó de un aire helado. Una sombra parecía moverse detrás de ellos como si los secretos estuvieran saliendo a la luz. Tomás apenas pudo resistir la carga de tantas verdades. No, no puedes. Pero al parecer, no había vuelta atrás. La presión en el ambiente aumentaba. Lara sintió su corazón latir rápido. ¿Qué revela este juego, Tomás? Cada palabra se arrastraba pesada, fracturando el momento. Lo que una vez fue amor y deseo, ahora se convertía en algo denso y sombrío. La sonrisa del extraño se volvió oscura, un brillo de malicia danzando en sus ojos. Tú también, Lara, formas parte de la trama. Las palabras dehizaban un eco en el silencio. Los Triton no son simplemente seres de leyenda. Forman parte de una antigua familia, un linaje que debe ser bloqueado. Y tú estás aquí, en medio de esto. El suelo tembló una vez más. Lara sintió que el aire se le cortaba y un grito se escapó de sus labios. Las luces parpadeaban con un frenético resplandor, y entonces una explosión en el abismo, un eco, un rayo de oscuridad. ¡No!, gritó Tomás, alzando la voz desesperadamente. Pero fue demasiado tarde. Lo inesperado ocurrió. Una fuerza bruta emergió del abismo, devorando a aquel hombre misterioso. Con un grito desgarrador, se desvaneció en una nube de viento, y las consecuencias de su tiranía estallaron. La mansión retumbó como si el mismo océano estuviera reclamando el espacio atrapado entre las verdades y mentiras. Lara se dio cuenta, horrorizada. Los verdaderos monstruos eran aquellos que habían estado atrapados en sus propios deseos. Abrió la boca para gritar, pero no hubo tiempo. Una ola. Todo se tiñó de blanco y azul. Un huracán de emoción devorando la noche. ¿Acaso Tomás era un ser en lucha contra su propia naturaleza? ¿Y qué pasaría ahora con ellos? La verdad se deslizaba por sus dedos. El futuro giraba en la oscuridad, y el último eco de su nombre murió antes de que pudiera pronunciarlo. La ola de luz azulada envolvió la habitación, y Lara sintió cómo su corazón palpitaba con fuerza. Un momento de confusión profunda. Las sombras danzaban a su alrededor como si tuvieran vida propia, mientras Tomás se debatía entre dos mundos, reflejando un conflicto interno desgarrador. La figura de su madre, Miren, parecía fluir hacia adelante, una mezcla de tristeza y desdén en sus ojos. Tomás, tú siempre has sido más que un simple Tritón, dijo, su voz resonando con ecos de amor y desesperación. Lara se dio cuenta con horror que el pasado de Tomás no solo lo conectaba a ella, sino a un linaje de seres que había estado oculto por generaciones. Te he protegido por tanto tiempo. Pero antes de que la revelación pudiera asentarse, la mansión T era una sombra corpórea, un ser que se extendía con brazos negros. Al fin he vuelto, resonó la voz honda, haciéndose eco en cada rincón. Una risa burlona siguió, como un trueno lejano. ¿Qué has traído, Miren?, preguntó la sombra, añadiendo un giro siniestro a la escena, que ya estaba cargada de secretos. Un escalofrío atravesó a Lara al percibir la energía contagiosa y amenazante que flotaba como una nube oscura. Selma se aferró a Tomás, su mirada llena de pavor y resentimiento. «Esto es tu culpa», murmuró,
temblando de miedo. El ahora grotesco ser que había sido el amigo de Tomás, aquel que había quedado atrapado y desterrado, había retornado de un abismo de oscuridad, con el objetivo de reclamar su lugar. Pero no era solo un viejo amigo, era un antiguo rival. «Tú llevas mi poder, y me lo devolverás». Las palabras pesaron en el aire como plomo, y Lara sintió que el suelo se desvanecía bajo ella. El caos que había estallado la rodeaba. «¡No puede ser!», gritó, pero la sombra ya se lanzaba hacia Tomás, absorbiendo la luz de su esencia. «Eres mía, Tomás, lo fuiste siempre», vociferó, y con ello la energía en la sala vibró, reflejando el terror en los rostros de los presentes. «¡No!», gritó Tomás, extendiendo las manos, como si intentara detener el inminente desastre. «No soy tu títere». Sin embargo, se notaba la lucha interna dibujándose en su rostro. Sus ojos vacilaban entre la desesperación y el reconocimiento de la verdad. Selma avanzó, decidida en su terror, lista para enfrentar la amenaza. «No lo dejes arrastrarte al abismo». Pero la sombra, ya cerca, se desvaneció en un torbellino gris, alimentándose de los susurros de miedo. El aire se tornó irrespirable, y cada vez había menos espacio para sobrevivir. «Solo quiero lo que me pertenece. Él no puede combatir lo que lleva en su sangre», respondió la sombra con la risa escalofriante que reverberaba en la mansión. Al escuchar esas palabras, Lara sintió cómo su mundo se fragmentaba. Tomás no solo era un trítón, sus raíces estaban llenas de traición. Era un recipiente de poder y un eslabón en una guerra que había estallado ante sus ojos. Calíope, la diosa, miró con desapego, como si el caos fuera una obra maestra creada para su entretenimiento. «No hay escapatoria, Tomás», susurró. «Tu destino se ha entrelazado con el abismo. Lo sabías». Las luces comenzaron a oscilar de nuevo. El grito de Selma cortó el aire, al reconocer que habían sido presas de una serie de manipulaciones. «Tomás», chilló, su mano extendida, dispuesta a protegerlo a toda costa. Pero Lara se dio cuenta de algo atroz. Selma estaba al tanto de la verdad de Tomás desde el principio. «Tú sabías», le gritó Lara, mientras el aliento se le cortaba. Todo este tiempo, el dolor la consumía. Las revelaciones eran un torrente descontrolado, llevándose todo a su paso. ¿Quién era Selma realmente? ¿Y Tomás realmente alguna vez eligió a Lara o simplemente había estado atrapado en un juego ancestral? En el clímax del horror, la habitación se sacudió. Todo lo que Lara había creído, cada miramiento y soledad, se desplomaban. La sombra se había movido demasiado cerca. Tomás gritó, su voz resonando como un eco de la oscuridad. El abismo parecía gritar en respuesta, y de repente, un destello resplandeciente iluminaría la mansión. Con un retumbar ensordecedor, los secretos se desvelaron. La sombra se desvanecía, pero no en olvido. De pronto, se vislumbraba lo impensable. Tomás, en su última lucha contra el destino, había tomado una decisión, una que cambiaría todo lo que Lara había dado por hecho. Los gritos se apagaron en un mar de confusión. La imagen de Tomás flotaba entre la luz y la oscuridad, y mientras la habitación se llenaba de un silencio helado, la última bocanada de aire se tornó en sombras. El futuro se deshacía en el polvo de sus propios deseos, dejando a Lara anhelante, preguntándose, ¿qué habría sacrificado Tomás? ¿Y quién era realmente ella en esta enredada trama? Las sombras comenzaron a cerrarse, y Lara sintió que su pecho se oprimía. La revelación de Tomás la había dejado en shock. Él no era solo un hombre, sino un ser de un linaje antiguo, atrapado en un conflicto que amenazaba con consumirlo. El abismo resonaba, como si estuviera vivo, alimentándose del terror que se propagaba en la mansión. Selma se aferró a Tomás. Sus ojos estaban llorosos, pero llenos de determinación. «No puedes dejarte llevar por esa sombra», gritó, pero sus palabras resonaron vacías ante la creciente oscuridad. Tomás, en una lucha interna, parecía desvanecerse entre la luz y la sombra. «No, no puedes», su voz se desmoronaba, pero un golpe repentino interrumpió sus pensamientos. Una explosión de energía, un rayo de luz azulada, de repente atravesó la habitación. Lara, paralizada, observó cómo el suelo temblaba. En un instante, un estruendo reverberó. Calíope, la diosa del mar, alzó una mano.
su expresión una mezcla de diversión y sorpresa. Las consecuencias están en movimiento, dijo con una voz como un trueno. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, un círculo de luz brilló en el centro de la sala, pulsando como un corazón palpitante. Era un portal, abriéndose ante ellos. Lara sintió que el suelo se movía bajo ella. «Cuidado», gritó, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad engullía a todos. Dentro del torbellino, figuras emergieron, espectros de un pasado olvidado. La habitación se llenaba de susurros. Eran voces tremendas que hablaban al unísono, historias entrelazadas en el aire. Y entre ellas, la voz de una mujer resonó con fuerza. «¡Tomás!». Un grito desgarrador atravesó el caos. Era su madre, Miren, cruzando el umbral, pero no era solo ella. Traer a la madre del abismo era traer toda la historia. De repente, Lara vio sus ojos llenos de dolor y sufrimiento. «Si no puedes derrotarla, perderás lo que eres», gritó, y su mirada se centró en el ser oscuro que había estado atrapando a Tomás. Las sombras temblaron y Lara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella figura espectral se convirtió en un monstruo real, tomando la forma de un ser grotesco, un reflejo de todos los secretos ocultos. Tomás estaba atrapado entre su historia y su destino. Miren se volvió hacia Lara, su rostro empapado de tristeza. «Lo siento, tú no eres la única que ha estado atrapada en esta red», dijo, y en su voz un peso desgarrador. De repente la verdad golpeó a Lara como un tsunami. «Eres parte de esto. Tú eres la clave para su salvación, pero también para su condena». Cada palabra era un ladrillo que caía en su corazón. «¿Qué? No puedes decir eso». Lara se sintió perdida, su mundo se tambaleaba. «No, no, tú no puedes hacer esto». Entonces, como un destello inesperado, Selma avanzó, su mirada sorprendida, y en un impulso desbordante gritó: «Deja que tome su lugar. Siempre lo quise, pero tú fuiste la elegida. Por eso no podía soportarlo, por eso lo perdí». Y con esas palabras el universo se detuvo. Todos los ojos estaban fijos en ella, incluida Lara. Tomás dio un paso atrás, su rostro se transformó al comprender. Su voz era un eco de triunfo y desesperación. Selma, al borde de la locura, empezó a tambalearse. «Siempre quise que este mundo me perteneciera. Tengo derecho a ser parte de esto». Un ensordecedor grito emergió del abismo, y de repente, una figura conocida se asomó. Selma. Era una imagen borrosa, pero Lara podía reconocerla. La hermana de Selma había estado desaparecida, pero ahora comprendía todo: la mentira, la traición, el deseo insaciable. La complejidad del momento se rompió en una revelación devastadora. Tomás no solo era un trítón, era el prisionero de una guerra familiar, y Lara era el eslabón perdido. «Tú eres la razón de todo esto». El universo entero parecía colapsar en ese giro. La mansión resonó con el eco de su horror, revelando secretos ocultos que se habían mantenido en las sombras. La luz se apagó casi instantáneamente, y el abismo pareció tragarse todo. ¿Qué punto de no retorno había alcanzado? Las preguntas danzaban en la mente de cada figura presente. Las sombras parpadeaban alrededor. ¿Quiénes eran realmente? ¿Y cómo había comenzado esta revolución de dolor y revelación? El caos rugía a su alrededor, mientras Lara se preguntaba si alguna vez podría escapar de este laberinto de secretos que ahora la absorbía. Así, con la oscuridad imponente como telón de fondo, el futuro aún seguía acogiendo un misterio inquietante. Pero en el aire se sentía un cambio. La pregunta seguía flotando. ¿Quién sería realmente la elegida? ¿Y cuál sería el precio que tendría que pagar por la verdad? La oscuridad comenzó a apoderarse de la mansión. El abismo rugía, como si se burlara de ellos, reclamando su atención. Lara observaba a Tomás. Su cara reflejaba una mezcla de miedo y confusión. Todo lo que pensaba que sabía sobre él se desvanecía, como arena entre los dedos. El aire estaba pesado, lleno de tensión. La sombra, un ser que había emergido de la nada, continuaba burlándose. «Tú me perteneces». La voz resonó, casi íntima, mientras la figura oscura se acercaba peligrosamente.
Los invitados, paralizados, intercambiaban miradas de horror. Selma seguía aferrada a Tomás, pero su expresión era de desesperación. No fue solo miedo, fue un rayo de pánico, pulsando en el aire como un tambor. «No lo dejaré ir», gritó temblando, pero Tomás se mostraba atrapado en su propia lucha. «¡Tienes que luchar, Tomás!», clamó Lara, pero las palabras se ahogaron en el caos. Miren, la madre de Tomás observaba con lágrimas de angustia en sus ojos. «La oscuridad lo reclama, no dejes que lo haga». Su voz se deslizaba entre miedos. La sombra se acercó más. Los contornos parecen cambiar, como si se alimentara de cada pequeño destello de luz. Con un movimiento repentino, una ráfaga de viento arrastró muebles y decoraciones, dejando a su paso un silencio abrumador. La mansión comenzó a crujir, como si los cimientos estuvieran cediendo. Lara sintió un escalofrío helado recorrer su columna, un sudor frío en su frente. Todo se volvió un torbellino de ruidos y gritos, y entonces sucedió. Un despliegue de luz brillante, cegadora, estalló en la sala. Como una explosión en una película de acción, absorbió a todos. El resto del mundo se desvaneció, y el suelo tembló como nunca antes. En ese instante, un eco profundo resonó en cada rincón. «El blanco no es lo que parece». La voz resonó con una fuerza inhumana, y Lara sintió que el mundo a su alrededor se sacudía. Con el propio abismo gritando, la sombra se tambaleó, y lo que vino después dejó a todos atónitos. Una imagen borrosa tomó forma. Era un rostro conocido. Aquella era la hermana de Selma. La mujer había estado supuestamente muerta, pero allí estaba. Su mirada irradiaba ira y venganza, cada rasgo gritando entre la multitud. «¡Tú!», exclamó Selma. Sus ojos se desorbitaron. No podía ser. Todo se congeló. Un silencio denso se apoderó de la habitación. Incluso el abismo pareció detenerse. «No puedes escapar de lo que eres», le dijo su hermana, su voz resonando como acero. «Ese linaje oscuro te consume, Selma, y ahora la historia se repite». Las palabras eran como un cuchillo afilado. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad atravesó la voz de Selma. «Esto no es real», dijo. «Es más que real», la hermana gritó. Tomás estaba allí, su rostro transformado en pánico. «Todo este tiempo has estado buscando poder, pero lo que realmente quieres es destruirlo, como lo hiciste con el resto de nuestra familia». Su hermana lo miraba como si estuviera sentado en un escenario, revelando la verdad que había permanecido oculta. Lara sintió un nudo en el estómago. Se dio cuenta de que el amor que había sentido por Tomás estaba entrelazado en una trama de engaños. Los lazos de la familia de Selma, el amor, la traición, todo se dibujaba como un rompecabezas grotesco. «¿Tú eres parte de esto?», murmuró Lara, mientras el horror se adueñaba de ella. La sombra se desdibujó en un giro extraño. De repente se deslizó hacia Tomás y el pánico se convirtió en gritos guturales. «¡Detente!», gritaron todos a una sola voz. Pero no había vuelta atrás. Las paredes de la mansión vibraron, y con un movimiento infernal, ese eco dejó al grupo en un vacío aterrador. Selma comenzó a llorar. «¿Qué hicimos?». La revelación detonó como dinamita en la mente de Lara. El linaje, el poder, la oscuridad inherente a todo lo que habían asumido. ¿Qué significaba eso para el futuro? Mientras la luz comenzaba a desvanecerse, una sombra más oscura tomaba forma. «Ahora los mundos se agitan y la verdad se desata», susurró la hermana, dejando a todos paralizados ante lo impensable. En un último estallido, todo se volvió negro, dejando a la multitud flotando en un mar de incertidumbre y terror. ¿Quiénes eran realmente? ¿Y cuál sería el precio por descubrirlo? La oscuridad se tragó rápidamente la mansión. La sombra se acercaba, como un depredador acechando a su presa. Lara sintió que una fuerza invisible le empujaba hacia atrás. Los rostros de los invitados estaban llenos de angustia. Sus ojos reflejaban un choque absoluto. Al escuchar el grito de Selma resonando en la habitación,
Una ola de pánico creció. No, no puede ser. La desesperación hizo eco en su pecho, cada latido un recordatorio de la fragilidad de la vida. Tomás. La voz de su madre, Miren, era un lamento desgarrador. No dejes que la oscuridad te consuma. Pero Tomás parecía atrapado, su figura indecisa, titilando entre la luz y la sombra. La atmósfera pulsaba como un tambor, cargada de emoción. Lara, con el corazón en un puño, se lanzó hacia él. Tienes que luchar. No puedes dejar que decidan por ti. Tomás la miró con desesperación, como si buscara respuestas en sus ojos. La sombra se revolvía, dibujando contornos cada vez más oscuros. ¡Lucha!, le gritó ella, sintiendo que el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. Entonces, un estruendo retumbó. La sombra lanzó un rayo de oscuridad hacia Tomás, un tentáculo voraz que se abalanzó sobre él. Con un movimiento rápido, Selma se interpuso, dejando escapar un grito desgarrador. ¡No! Su sacrificio fue un instante crucial. Lara sintió el aire helado en sus pulmones. Un destello de luz estalló, iluminando la habitación brevemente. En ese instante fugaz, vio algo reflejándose en los ojos de Tomás. Una chispa de resolución. «No voy a dejar que esto me consuma», gritó. Pero la sombra se rió, un eco vicioso que resonó en las paredes de la mansión. Ella sintió una conexión, como un hilo invisible uniendo sus destinos. Este no es tu final. Pero en medio del caos, la verdad empezó a revelarse como un mural esgarrado. «Tú no eres un Tritón», exclamó. «Eres algo más». Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. En un estallido de energía, la sombra se desintegró, dejando caer a Tomás de rodillas, aturdido. Las paredes vibraron. Un sonido ensordecedor llenó el espacio antes de que el silencio se instalara de nuevo. Lara sintió una extraña mezcla de alivio y horror. Pero cuando Tomás se puso en pie, todo cambió. Estaba diferente. Su rostro se iluminaba, no por la luz, sino por una energía oscura. «Soy yo, y no ellos». Su voz reverberaba en la sala como un trueno. «Soy parte de este linaje, pero estoy aquí para reclamar lo que es mío». En un giro que la dejó sin aliento, cada una de sus palabras se sentía cargada de malicia, de un pasado que había permanecido escondido. «¿Qué estás diciendo, Tomás?» Lara sintió que el mundo se tambaleaba. Las ilusiones se desmoronaban. «¿Desde cuándo perteneces a esto?» «Desde siempre», respondió él, su mirada ahora escudriñando a todos como un rey que ha despertado de un largo sueño. «Selma fue quien me hizo perder el rumbo, empeñándose en el tóxico juego del poder». Selma, presa del horror, retrocedía. La rabia y el miedo colisionaban en su rostro. «Tú te has convertido en lo que desprecias. Eres un monstruo», gritó, sintiéndose traicionada en su propia casa. En ese momento, otro estallido sacudió el suelo. No era solo la casa, era un derrumbe de realidades. Con un giro repentino, la habitación se desvaneció, y Lara sintió que caía en un abismo sin fin. Todo giraba, y su corazón latía con fuerza desmedida. «¿Qué está pasando?» El grito de Tomás se perdió en el estruendo. La luz parpadeaba, y en un instante un silencio sepulcral inundó la sala. De repente, un grito conocido emergió del fondo. «¡No, Tomás! ¡No!». La hermana de Selma, rodeada de sombras y luces, apareció de la nada, su mirada feroz. «No puedes dejar que el poder te controle». Toda la revelación se desmoronó en fracciones de segundo. El linaje, la lucha, las familias enfrentadas. Los secretos se retorcían como serpientes sobre sí mismos, y la confusión palpitaba en el aire. Lara, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies, entendió que el verdadero reto había comenzado. ¿Quiénes somos realmente? La pregunta flotó en el aire, con el eco de antiguas verdades disimuladas en la penumbra. Sobre todo, la sensación compartida de que todo lo que se había creído conocer podía desvanecerse en una sombra. La atmósfera tembló. Aquí comenzaba una nueva guerra, donde lealtades y traiciones se balanceaban en un hilo fino. El final no había llegado. El verdadero juego apenas comenzaba. Todo estaba en el aire, y no había certeza de quién se levantaría entre la luz y la oscuridad. El abismo temblaba,
y la oscuridad se tragaba las últimas luces de la mansión. Tomás, ahora dividido entre sus dos naturalezas, luchaba contra la sombra que había interrumpido sus vidas. «Selma», gritó, intentando liberarse de la influencia de la sombra. Pero algo dentro de él parecía ceder. Un hilo de poder oscuro buscando su lugar. Lara dio un paso al frente, sintiendo que su corazón latía a 1000 por hora. «Tienes que resistir, Tomás. No puedes dejar que eso te controle». Las palabras salieron de sus labios como una súplica desesperada. Los rostros de los invitados reflejaban el pánico. El aire estaba cargado con un miedo palpable. Las luces temblaban, y el eco de la risa maliciosa de la sombra reverberaba en cada rincón. «Es tu culpa, Selma», gritó la hermana de Selma, su figura llena de rabia. «Siempre has querido poder, pero ¿a qué precio?» Selma, con lágrimas en los ojos, miró a su hermana como si estuvieran en una batalla de almas. «Tú no entiendes». La atmósfera era un torbellino de besos y promesas rotas. La sombra se abalanzó finalmente sobre Tomás, cubriendo su figura en un manto de oscuridad. Pero él, con un grito desgarrador, rompió las cadenas. «No, yo soy más que esto». Una luz brillante estalló de su pecho, como un fuego fatuo despertando del letargo. Mientras la luz le atravesaba, Lara sintió una olas de esperanza. «Aleja la oscuridad de ti. Eres un trítón, no un monstruo». Ella extendió su mano, y en ese momento, una conexión se formó entre ellos. Tomás miró a Lara, sus ojos luchando contra la sombra que amenazaba con consumirlo. «Tomás», Selma gritó, aferrándose a su brazo, desesperada. «No te vayas». Pero Lara sentía que la verdad de Tomás no era su pasado, su elección del futuro. Era el momento de liberar el peso de los secretos familiares, el peso de las pérdidas. Con un grito liberador, Tomás se arrojó hacia la luz, resplandeciendo como un sol. La sombra se tambaleó, retrocediendo, como si hubiera sido herida por la verdad. «Soy quien decido ser». Su voz reverberó en la sala, y la sombra se desvaneció en una oleada de vapor oscuro, revelando la pureza de su esencia. Los murmullos cesaron, y un silencio expectante llenó el aire. La hermana de Selma, sorprendida, dio un paso atrás. «¿Lo hiciste?», preguntó, ahora sin poder ocultar una chispa de esperanza. Selma, atónita, se aferró a la revelación. Lara sonrió, aliviada. «Tomás, lo lograste. Eres más fuerte de lo que creías». Él la miró, la alegría iluminando su rostro. «No solo soy un trítón, soy también un hombre, y elijo lo que quiero ser». Pero antes de que pudieran respirar profundamente, una voz poderosa surgió. «Esto no se ha terminado». Calíope, la diosa del mar, emergió de la oscuridad. «El linaje sigue, y hay más secretos en juego». La tensión se volvió a palpitar. «No más secretos», gritó Tomás. «Es hora de enfrentarlo todo». Lara lo apoyó, sintiendo que el poder de su unión brillaba más que 1000 estrellas. Selma, sorprendida, finalmente dejó ir el deseo de control. «Lo siento», murmuró, mientras una nueva comprensión iluminaba su rostro. La sala, aún cargada de energía, empezó a desvanecerse en luces resplandecientes. Con un último grito de liberación, Lara tomó la mano de Tomás. «Juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Mientras el mundo se desvanecía, una nueva verdad se tejía en el aire. Y así, mientras los demás observaban en estado de shock, frente a ellos se abría un camino en la niebla. Un camino que prometía nuevas aventuras, misterios por descubrir y un futuro que podían construir juntos. «No esperen para compartir esta historia». La voz de Lara resonó en el aire. «Suscríbete ahora para ser parte de nuestra próxima aventura. Aplasta el botón me gusta para que crezca esta comunidad. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre nuestro futuro. Y comparte esto con 5 amigos que necesitan saber que la magia de la verdad siempre prevalece. Esto es solo el comienzo. La promesa de lo desconocido danzaba en el aire, aguardando su nueva historia.